Bueno, muchas gracias al LIDE por la invitación, a ustedes por estar aquí y un gusto estar compartiendo el panel con Paulo, con quien estuvimos reunidos largamente ayer. Creo que no nos quedaron temas sin tocar. Él con su reciente experiencia al frente del instituto y yo con la mía no tan reciente, pero de alguna manera fuera de lo que imaginaba el plan de vida en este momento. Cuando uno llega a una institución como el INDEC, que es de lo que voy a hablar, de lo que estamos haciendo, de lo que vamos a hacer, no puedo dejarme seducir por la tentación de hablar más ampliamente de la economía, porque lo que necesitamos en realidad es fortalecer esta institución que ha sido profundamente destruida. Entonces, bueno, a medida que va transcurriendo el tiempo, uno en las primeras intervenciones que tiene habla de la herencia, de lo que encontró, un poco del presente y más bien poco del futuro. A medida que transcurre el tiempo, ya nadie quiere escuchar de la herencia, quiere saber qué es lo que uno está haciendo y qué es lo que uno piensa hacer. Para arrancar, les mostraría un pequeño video institucional, que lo tenemos listo, ¿verdad? Sí. Ok. Un pequeño video institucional que dice en 3 minutos, para aprovechar el tiempo al máximo, qué es lo que estamos haciendo y después les cuento más en detalle qué es lo que vemos para adelante y sobre todo con qué filosofía estamos trabajando y cómo esto se articula con los objetivos del gobierno de Mauricio Macri, sobre todo en materia de integración internacional. Así que no sé cuándo esté. Bueno, la idea es mostrar en un pantallazo qué es lo que estamos haciendo, pero sobre todo mostrar un cambio muy fuerte de filosofía, mostrar y ser un instituto transparente, capaz de recuperar credibilidad y capaz de dar eficientemente el servicio público de estadística. No voy a abundar mucho en lo que encontramos al llegar a la gestión. El INDEC tiene alrededor de 40 áreas de dirección. Cuando vimos cuál era la situación, le preguntamos al presidente de la República y al ministro de Economía que por los caminos burocráticos normales no se podía en un corto plazo obtener un razonable resultado de recuperación del Servicio Público de Estadística. Bueno, de ahí surgió el decreto de emergencia estadística o emergencia administrativa, que generó mecanismos muy ágiles de recambio. Nombramos un nuevo staff de directores, nombramos una cantidad de técnicos que los acompañaran. ¿De dónde sacamos esta gente? Esta gente la sacamos de adentro del propio INDEC, donde habían sido marginados de sus funciones, otros habían sido despedidos en la gestión anterior y otros habían decidido alejarse del INDEC porque ya no era un lugar satisfactorio para el crecimiento profesional, etcétera, etcétera. Y eso ha formado un núcleo que es el que ha permitido volver a restablecer el calendario básico del INDEC. Estamos colocando al instituto en un camino de transformación que va a llevar tiempo. Estamos solo al principio de ese camino. Hemos recuperado, y después de un proceso de revisión, las principales series estadísticas de la Argentina. En algunos casos hemos podido recuperar la historia estadística de los años recientes y en otros no, y seguramente no la vamos a poder recuperar. Las series estadísticas que se basan en registros pueden ser reconstruidas con el esfuerzo de gabinete. Me refiero a la serie del producto, que de hecho hemos revisado la base
del 2004 y toda la serie desde entonces hasta la actualidad, lo mismo en comercio exterior y en una cantidad de otros rubros. Pero ahí donde las operaciones estadísticas suponían relevamientos de campo, bueno, si la foto no fue tomada o fue mal tomada en su momento, y esto tiene que ver, por ejemplo, con el índice de precios al consumidor o con los datos del mercado de trabajo o los datos sociales de pobreza e indigencia, si esas fotos fueron defectuosamente tomadas o no se tomaron, hoy no se puede sacar la foto de hace 8 años. Entonces no se puede reconstruir con precisión la información estadística, con lo cual lamentablemente la Argentina va a tener un bache en sus estadísticas oficiales en varios campos. Seguramente lo vamos a cubrir con algunos trabajos académicos en el próximo tiempo, pero que nunca van a reemplazar las estadísticas oficiales, que son un documento público de la Argentina. Bueno, por supuesto, ha habido destrucción de los sistemas informáticos, ha habido desaparición de la documentación, hay toda una línea de investigación al respecto con la Sindicatura General de la Nación. Bueno, eso también va a llevar su tiempo. Bueno, en este panorama nosotros pusimos el énfasis en restablecer el servicio básico de estadísticas a la brevedad posible y de hecho ya recuperamos todo el calendario de publicaciones del INDEC, con excepción de las series que tienen que ver con el mercado de trabajo y con la medición de la pobreza y la indigencia. Las del mercado de trabajo las vamos a tener durante este mes de agosto, y en septiembre vamos a volver a tener mediciones de la pobreza e indigencia oficiales de la República Argentina, que no teníamos desde el año 2012. Bueno, digamos, hablar de estadísticas en general es hablar de algo aburrido. ¿Qué es lo que todo esto nos va a dar? Nos va a dar y nos está dando un mapa más realista de nuestro país, y está sacando y corriendo de la discusión, y esto es lo que uno percibe, y es un objetivo básico de la gestión, y de la gestión de gobierno, no solo de la gestión del INDEC, que es sacar del debate público la discusión acerca de si estamos creciendo o no estamos creciendo, si la inflación es alta o es una ilusión, si la pobreza es algo que mejor no medir porque es ofensivo, si el desempleo es tanto o cuánto, y tener un número, un rango de números único sobre el cual se pueda verdaderamente instalar el debate acerca de qué hacer en nuestro país. Si ustedes miran hacia atrás, nos hemos pasado bastante tiempo discutiendo si ciertos fenómenos existían o no existían y cuál era su magnitud. Bueno, poner estadísticas oficiales, veraces, creíbles y completas apunta a mejorar la democracia, mejorar la información pública y a que el debate se reoriente hacia la solución de los problemas nacionales, que no todos los va a tener detectados las estadísticas del INDEC, pero una buena parte, sobre todo cuando tengamos un panorama completo. Lo que estamos haciendo ahora es, en realidad, un primer momento de restitución del funcionamiento del INDEC. Tenemos por delante una tarea muy fuerte de reconstrucción de los pilares de la estadística argentina. El año próximo vamos a hacer una nueva encuesta de ingreso y gasto de los hogares, que es de donde sale la estructura de consumo, obviamente los niveles de ingreso, y que es un gran operativo nacional. La última fue hecha en 2012 y, al igual que pasó con otras operaciones estadísticas, tuvo en muchos casos
niveles de respuesta muy bajos que la hacen poco utilizable. El nivel de respuesta muy bajo significa que muchas localidades teníamos 25% de no respuesta a 40% de no respuesta. Particularmente en la ciudad de Buenos Aires, esa encuesta tuvo un 40% de no respuesta, en especial en una cuestión central que son los niveles de ingreso. Esto tiene que ver con la credibilidad que tenía la institución, con la situación política global del gobierno de la presidenta Kirchner, y bueno, eso influye muchísimo, y por eso este video también apunta a mostrar lo que estamos haciendo y a mostrar la transparencia con lo que estamos haciendo, porque si no los operativos estadísticos tienden a fracasar. Así que estamos usando hoy una encuesta buena del año 2004-2005 de ingreso y gasto de los hogares, con actualizaciones que le hemos hecho internamente con los cambios de precios relativos de estos años. Pero necesitamos poner una base nueva. El censo agropecuario del año 2008 fracasó, en parte por el conflicto con el sector agropecuario. Hay distritos como la provincia de Buenos Aires que falta el 40% de los datos, así que nuestro país, que tiene un pilar básico de su sistema productivo y de comercio internacional en el sector agropecuario, en este momento no hay un mapa completo del sector y sistemático del sector agropecuario. Vamos a hacer algunas pruebas piloto y encuestas parciales del sector agropecuario en combinación con el Ministerio de Agroindustria, pero recién en 2018 vamos a poder hacer un nuevo censo agropecuario. O sea, con esto lo que quiero decir que es lo que se pierde a lo largo de 8 años no se recupera en 8 meses. Hemos recuperado una parte importante, pero las bases estadísticas de la Argentina están sumamente deterioradas. Lo mismo pasa con el censo de población de 2010, donde encontramos que había, incluso esto puede modificarse para peor, 400.000 casos en donde la no respuesta censal, el no haber ido a censar en un conjunto de localidades, parcial o totalmente, fue reemplazado directamente con clones. Con clones significa con la planilla de otra persona. Hay casos extremos. Tenemos un matrimonio que creo que son Ricardo y Cecilia, que aparecen 130 veces en diferentes localidades del país. Es una cosa burda, triste, burda, y por supuesto tiene un lado increíble, ¿no? Que uno no esperaría. Pero bueno, esto fue lo que ocurrió. En 400.000 casos hay gente que fue replicada 2 veces, hasta gente que fue replicada 130 veces. Así que el censo de 2020 es un censo que estamos preparando sobre la base de este análisis crítico del censo 2010, pero tendremos un censo bueno, nos toque hacerlo a nosotros o a la próxima gestión, sobre el que estamos trabajando ahora para que no volvamos a fallar. Bueno, a pesar de que el gobierno anterior parecía bastante preocupado por las cuestiones sociales, en estos últimos 8 años el INDEC no solo se deterioró una herramienta básica que se llama encuesta permanente de hogares, que es el relevamiento continuo que con mejoras tiene desde los años 70 la Argentina y que es de donde salen las mediciones de pobreza y las mediciones de empleo, desempleo, nivel de actividad y demás. Bueno, esa encuesta fue no solo desarticulada, sino que el país no incorporó ninguna nueva visión sobre cuestiones sociales importantes. Por ejemplo, la Argentina no tiene estadísticas sobre violencia de género, no tiene estadísticas sobre victimización, de la misma manera
que no tenemos estadísticas sobre fenómenos ambientales. O sea, se quedó la imagen congelada en el tiempo. Estamos trabajando para ir recuperando no, porque en realidad es incluyendo operaciones para cubrir un espectro estadístico mayor que el INDEC tiene actualmente y que sirve no solo a propósitos del gobierno, sino al conjunto de la sociedad, organizaciones no gubernamentales, ustedes, inversores, etcétera, que no solo miran las estadísticas financieras, sino la estructura productiva, la estructura social, la estructura de consumo. Yo creo que sobre la base de lo que estamos haciendo, en los próximos años vamos a ir teniendo crecientemente un mapa creíble y completo de la Argentina. El INDEC estaba aislado del mundo, como toda la Argentina, y hemos retomado todas las relaciones internacionales del INDEC. En el campo estadístico son muchas. Volvimos a participar de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, de la CEPAL. Estamos trabajando con el Banco Mundial y el BID en programas importantes de financiamiento en los próximos años para ayudar en estos operativos estadísticos que además son sumamente costosos en una situación fiscal que todos sabemos que es compleja. Pero bueno, estamos trabajando con ellos y el principal proyecto de integración a las buenas prácticas internacionales, que es el principal proyecto del gobierno de Mauricio Macri, es que la Argentina se sume al grupo de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, la OCDE, o como ustedes quieran llamarla. El gobierno argentino ha pedido oficialmente que se inicie un proceso de admisión y en ese proceso de admisión todo el sistema informativo y la transparencia en la gestión ocupa un lugar muy importante. De manera que lo primero que la OCDE va a hacer con nosotros es una misión inicial que va a empezar por el INDEC, probablemente en los próximos meses, en la cual vamos a hacer un relevamiento de la situación institucional y la situación de algunos indicadores, y esto va a formar parte de un programa que se va a extender probablemente a lo largo de un par de años. Eso significa una voluntad política del gobierno que se ha hecho explícita además a través de notas que se han intercambiado, una voluntad política del gobierno de respetar las buenas prácticas internacionales en materia de estadística, e implica también que vamos hacia una reforma estructural del INDEC que la Argentina necesita y que es una consecuencia inmediata de ese proceso. Así que esto es, en una apretada síntesis, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Estamos revisando metodologías, algunas de las cuales quedaron obsoletas a lo largo de estos años, muestras de encuestas que están también desactualizadas. Bueno, en fin, es un proceso dinámico en el que está comprometido un equipo muy interesante y donde tenemos los problemas estructurales de una dotación de recursos humanos que a lo largo de estos años fue degradada en calidad. Solamente el 27% de nuestros empleados son graduados universitarios y tendríamos que fijarnos una meta a lo largo del tiempo que ese número fuera de 60%. O sea, no es tanto un problema de la cantidad de gente que tenemos como el hecho de que no tenemos la gente con la capacitación adecuada
para las necesidades del Instituto de Estadística. Nos faltan niveles de calificación altos y nos sobran niveles de baja calificación que el Instituto virtualmente no puede hacer uso de esas personas porque no hay forma de integrarlas a los procesos estadísticos. Es un problema grave que obviamente va a requerir soluciones globales del gobierno nacional y que, bueno, son un obstáculo para avanzar más rápido. Pero bueno, forma parte de los desafíos. En síntesis, vamos de una institución cerrada a una institución abierta, de una institución opaca a una institución transparente, de una institución integrada, aislada del mundo, a una institución integrada al mundo, con muchos de nuestros profesionales empezando a viajar, participando de comisiones estadísticas internacionales. Bueno, todo eso se está viendo en el ánimo de un conjunto de gente que es la que está empujando el hecho de que hayamos podido restablecer un calendario de publicaciones y que eso haya sido recibido muy positivamente por la comunidad estadística, por los analistas y en general por quienes forman opinión en la República Argentina. Esperamos dejar un INDEC fuerte institucionalmente, un INDEC en donde la discrecionalidad en la contratación y los cambios en los equipos técnicos desaparezcan y sean reemplazados por concursos. No hay concursos en el INDEC desde el año 1994, como en toda la administración pública. Esto significa, obviamente, que llevamos 22 años sin que haya competencia en la ocupación de los cargos. Tampoco esto ha ocurrido durante el lapso de mi gestión, porque no podríamos haber esperado a concursar todo el INDEC para seguir funcionando, pero obviamente tenemos que producir esa transformación institucional, tenemos que pasar de una dirección unipersonal como la mía a una dirección en la que haya uno o más cuerpos colectivos que estén mirando la gestión, colaborando en la gestión, y estas debilidades previas del INDEC probablemente contribuyeron mucho a que se pudiera arrasar la institución del modo que ocurrió. Simplemente bastaba cambiar al director y sacar, trasladar, exonerar a gente que no estaba amparada por haber llegado a través de ningún concurso o tenía concursos vencidos. Más de la mitad de los empleados del INDEC están con contratos laborales que pueden dejarse sin efecto en cualquier momento y que tienen fecha de vencimiento normalmente anual. Bueno, hay que reconstruir eso, hay que generar una carrera profesional y tener la institución que la Argentina requiere para el uso de la sociedad en su conjunto, para uso del gobierno, que necesita un mapa y necesita también indicadores contra los cuales medir la acción del gobierno, para el uso de la oposición, para el uso de los que forman opinión, en síntesis, para el uso de todos los argentinos. Así que la meta es ir hacia un INDEC para todos. Muchas gracias por esta oportunidad de contarles lo que estamos haciendo.